cuando tenía 8 años de edad. En ese momento me encontraba cursando la educación primaria. Y yo recuerdo que habitaba en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Y había muchos tipos de casas. Y dentro de ese tipo de casas, habían casas que realmente llamaban la atención. Eran casas donde se notaba que las personas tenían una calidad de vida sumamente buena. Entonces yo me acuerdo que yo preguntaba a mis papás cómo ellos lo habían logrado. Cómo habían logrado tener esa casota, en ese momento así lo concebía. Cómo habían logrado tener ese carro. Entonces me acuerdo que mis papás siempre me daban una respuesta que era concreta, pero que a la vez reflejaba mucho. Y ellos me decían, hijo, es que ellos lo han logrado a través de la educación. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo la educación? Entonces empiezo a concebir la educación como una oportunidad de salir adelante, como una oportunidad de crecer y de desarrollar muchas habilidades y potenciales, ¿no? Se llega el momento de elegir la carrera, ya años más adelante, y ya, pues mis amigos empiezan a decir, no, pues yo me voy a ir por ontología, yo me voy por administración, por derecho, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre había buscado una carrera que me permitiera servir a los demás, ¿no? Entonces empiezo a buscar carreras sociales, empiezo a buscar trabajo social, recursos humanos, administración de empresas, carreras donde pudiera de cierta manera ayudar a la gente. Entonces mi mamá, que hasta ese entonces pues había sido maestra de muchos años, me dice, hijo, ¿y por qué no educación? Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿por qué no educación? ¿Por qué no esa posibilidad de cambiar y transformar la vida de muchas personas? Entonces empiezo a pensar y a considerar que el maestro, porque lo había visto con mi mamá y con algunas otras personas, que el maestro realmente es un agente de cambio. Y leyendo un poco, encuentro que Lázaro Cárdenas también consideraba que el maestro es un agente de cambio social. Y también consideraba que el maestro o la función del maestro no solo se centraba en el aula, sino que debía ir más allá. Entonces empiezo a comparar y veo que realmente esto es cierto. Que muchos maestros en nuestro país dan el extra. Salen del aula, innovan, dan la capacidad a los estudiantes de pensar, pero sobre todo de cambiar y transformar su realidad social. Lázaro Cárdenas también mencionaba que era necesario que los maestros hicieran juego, hicieran sociedad con las personas que habitaban a sus alrededores, con los campesinos o con los trabajadores de industrias. Y yo considero que esta última se asocia demasiado a la ciudad en la que yo habito, Ciudad Juárez. Es una ciudad sumamente industrial, entonces yo considero que realmente el maestro es esto, ¿no? Realmente el maestro es una guía. Puede ayudar a las personas a liberarse. Puede ayudar a las personas a salir de la realidad en la que a veces se encuentran. José Vasconcelos consideraba que el docente es un líder. Entonces también veo esta posibilidad. El maestro es un líder por excelencia. Y él va a permitir a las personas salir adelante. Es precisamente lo que se trata de la educación. La educación libera, dice Paulo Freire. Entonces yo considero que sí. La educación es un ejercicio que nos permite transformar nuestra realidad. Es un ejercicio que aunque cuesta y puede costar mucho, es un esfuerzo que nos va a sobrellevar y que nos va a permitir salir adelante a sobremanera. Si tú te estás planteando la idea de ser maestro, plantéate también la responsabilidad de ser un líder y sobre todo ser un agente de cambio social. Muchas gracias.